Primero, pues, y por supuesto al pueblo de México, primero felicitar al presidente de la comisión, el diputado Erasmo González, y a su equipo por la presentación de este proyecto de dictamen. Reconocer desde aquí, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los héroes de la Comisión Federal de Electricidad, que minuto a minuto están luchando, más de 2,000 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, por poner a Acapulco de pie. Si tuviéramos una empresa privada en lugar de una empresa pública, hubieran solicitado recursos multimillonarios por adelantado para dotar de energía a Acapulco. Y además las tarifas estarían por los cielos, como ha ocurrido con olas de calor en Europa, como ocurrió con la ola de frío en Texas y estados vecinos en la Unión Americana. En momentos de crisis, en momentos de catástrofes, se comprueba la importancia de tener soberanía energética. Vamos a ir a esta reunión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Vamos a escuchar la participación de Reginaldo Sandoval, de Margarita Zavala y Amlet García, donde Reginaldo Sandoval deja muy en claro que el presidente ha dicho que por atacar la corrupción hoy se podría destinar hasta 600,000 millones de pesos a Acapulco. Amigos y amigas, vamos a ver cómo reaccionó la derecha. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT. Adelante. Muchas gracias. Miren, conviene poner en contexto, porque este es el presupuesto número 6 de es el número 6 de la 4T, y es el número 6 que es el último del sexenio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y nosotros sería también el número 6 o 5. Pero lo que sí debemos de decir con toda claridad es que el presupuesto refleja las dos visiones de nación y de país, y por eso no me extraña que no estén de acuerdo la oposición, y lo lamento, me da tristeza, porque hay cosas en las que pudieran estar ayudándonos, porque no hay duda, pues se cometen errores, pero no nos señalan esos errores objetivamente, sino son posiciones más ideológicas y políticas. Y ahí es donde ya, pues lógico, se ve con claridad que son dos visiones de nación y de patria. Miren, en el tema de Acapulco, nosotros estamos solidarios totalmente con el sufrimiento de los ciudadanos de Acapulco, pero debo decir también que a los ciudadanos de Acapulco, en este momento y en lo que viene, no les va a faltar para nada presupuesto público. Ahí hay que reconocer el arranque de nuestro presidente, que de entrada son 61,132 millones de pesos. Aquí tengo la propuesta, el programa, eje por eje. Y también mencionó el presidente que hay ahí ahorros, porque no hay corrupción, por 600,000 millones. Entonces es lo que se ocupe. Y ahí está también el Fondem, que tanto se ha dicho que se desapareció, y una serie de cosas, que eso es falso. Se desapareció el fideicomiso, que era verdaderamente un barril sin fondo y una corrupción enorme. Y si quieren nos vamos a las observaciones de la Auditoría Superior sobre ese fideicomiso en los sexenios anteriores, donde apareció el fideicomiso. Ahí no hay duda que vamos entonces bien. Pero no solo con eso, sino por la inquietud de varios diputados de aquí, les agarramos la palabra y veamos de dónde se agarra, porque la cobija ya no está más grande más que lo que aprobamos en la Ley de Ingresos. Nosotros también les dijimos que nos orientaran de dónde podíamos sacar más ingresos, y no dijeron de dónde, solamente se conformaron con lo que venía en la propuesta. Y entonces son 9,066,045,800,000 pesos, un 4% adicional de lo del 2003. Esa es la cobija.
Entonces, discutamos, para eso estamos aquí, objetivamente, de dónde, y no se me asusten si les recortamos a los autónomos o a otros, y veamos de dónde. Pero que sea objetivo y racional. Y llevémoslo a la reserva y pongámonos de acuerdo. Yo creo que podemos hacer eso sin problema. Luego, miren, en el concepto de cómo se hace el gasto funcional del gobierno, viene amarrado al Plan Nacional de Desarrollo 19-24. Nuestras prioridades es gasto social. Y miren, en el tema del gasto de gobierno, son 554.460 millones. Solo trae un incremento 9.6. Y en el tema de... Aquí viene un tema fuerte para el asunto de seguridad. Pero para desarrollo económico son 4 billones, para desarrollo social, perdón, fíjense, para desarrollo social, que es nuestra prioridad. Son 4.384.582.4 millones de pesos. 7.1 respecto al 23. Este monto equivale al 12.8 del PIB, porque es nuestra prioridad. De 37 millones de hogares que hay en México, a 30 le llega por lo menos un programa social. No hay en la historia un precedente de distribución de la riqueza como lo está haciendo la 4T o como lo hemos hecho en los presupuestos anteriores, y en este le estamos dando un incremento adicional porque queremos que las becas para el apoyo para los adultos mayores, que es un derecho en el artículo 4 constitucional, y hay que recordar quién votó en contra, van a recibir bimestralmente 6,000 pesos. Y está también el tema de lo que estamos jalando a infraestructura. No podemos dejar, como en los sexenios anteriores, elefantes blancos. Por eso queremos que se termine el Tren Maya, Dos Bocas, Transpacífico, Tulum, Toluca, México, el que va al aeropuerto Felipe Ángeles, las presas, los sistemas de riego, todo lo que está en el concepto de infraestructura, en esa visión de nuestro presidente de que ninguna obra debe de quedar inconclusa. Eso lo debemos, imagínense, si dejamos una obra inconclusa con esta inversión, lo que representa en pérdidas. No somos irresponsables como los anteriores, que dejaban mucha inversión, mucho elefante blanco. Y miren, en el tema de lo de infraestructura, en infraestructura para el 2024 hay 1.108.411.9 millones de pesos para inversión, y de eso para inversión física son 888.803.2, y en la modalidad K asciende a 497.950 millones. Si ustedes suman estas dos cifras, realmente lo que hay de diferencia en el concepto de deuda con esto es mínimo, para que también nuestro amigo del PRI no se nos preocupe tanto por el tema de que si se está violando la Constitución, el 73 o no, porque ahí está con claridad, si sumas, te da, y si sacas las otras inversiones, te da. O sea, no hay esa violación constitucional. Entonces, lo que yo los invito entonces es a que no hay razón alguna para que votemos en contra en lo general este paquete con esta propuesta de presupuesto de egreso de la Federación 2024. Las prioridades están marcadas, están dadas, no hay sorpresa para nadie, no hay sorpresa ni que haya partidas nuevas que descompongan la lógica de los anteriores presupuestos. Está claro que ahora, fíjense lo que ocurría antes en ese Fonden, el tema de la factura falsa. Vamos a ver cuánto se comprobaba por facturación falsa y cuánto se ha recuperado por cancelar esa práctica equivocada que ayudaba y que enriquecía a muy pocos con la facturación falsa, porque para que eso se permitiera tenía que haber adentro, en el SAT, que las aceptaran. Y entonces no hay duda de que se ha combatido la corrupción. No hay aquí ningún elemento que nos digan de desviación o de corrupción, que sea una práctica como ocurría antes o como ocurre en el modelo neoliberal, que el engranaje del modelo neoliberal es el tema de la corrupción generalizado. Eso se acabó y se rompió. Y yo veo también que aquí algunos ya no hacen posiciones como legisladores con objetividad, sino lo hacen con el tema
ya de que son candidatos. Miren, por ejemplo, en el ramo, si nos vamos por el ramo para el tema de salud, no hay duda de que para el tema de salud hay un incremento de 5.8 y son 970.522.469.136. ¿Dónde dicen que disminuyó la inversión para salud? Están equivocados. Lo que pasa es que ya no hay desviación y corrupción. Nosotros estamos de acuerdo en lo general para avanzar con esta propuesta y tenemos la lógica y la disposición de caminar junto con los que quieran trabajar honesta y objetivamente reservas viables para que las presentemos conjuntamente y resolvamos lo que, entre ellos lo de Acapulco, sin duda alguna. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Para cerrar esta primera ronda de participaciones, tiene el uso de la palabra el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo. Adelante, diputada. Muchas gracias a todos, presidente de la comisión, gracias. Bueno, para nosotros, para el grupo parlamentario del PAN y para la oposición en general, pues se trata de un presupuesto que tiene una persona privilegiada, se llama el Gobierno de México, el gobierno de Morena. Privilegia exclusivamente al gobierno y no al pueblo de México. Segundo, es un presupuesto que es injusto socialmente hablando. Y tercero, es un presupuesto vengativo. Privilegia al gobierno sí privilegia. Lo privilegia en todos los sentidos, por la discrecionalidad absoluta que le da en el manejo de miles de millones de pesos. Miren, si hay ahorita manera de nombrar a los más necesitados del país, se llaman guerrerenses. Y para ellos no hubo ninguna mención, ningún intento. Si la tragedia, si el desastre natural de cualquier manera se iba a dar, aún con las responsabilidades públicas que se deben tener por la falta de avisos, pero si de todos modos, claro que se iba a dar, pues a mí me parecía que mejor se hubiera dado antes de aprobar el presupuesto, porque eso permitía hacer un plan de reconstrucción, un proyecto de reconstrucción, una reasignación de las cosas que nosotros mismos, a través del escrito que hizo ya mención el diputado Héctor Saúl, pidiéndoles en el 31 de octubre, pues trabajar en la reasignación, incluso en decir como sin parar otras obras, pero desacelerando la intervención en ellas, podríamos lograr un presupuesto que realmente le diera esperanza y futuro a Acapulco. Tantita generosidad nada más, pero no se trataba de privilegiar al pueblo de México, sino al gobierno. Entonces lo hicieron, no hubo ninguna referencia. Sí, a mí sí me sorprendió no encontrarla. Sí pensé cuando nos llegó el dictamen que algo se iba a decir al respecto y no se hizo. ¿Qué es lo que parece? Tal parece que este presupuesto le apuesta nada más a la entrega directa de dinero para generar la dependencia, pero no el desarrollo ni la reconstrucción. Y sí, ese sí es una visión distinta, porque tenemos que partir incluso de que esto podría ser una oportunidad para un desarrollo integral y ordenado en Acapulco, por ejemplo, y en Coyuca, y en Tecpan, que permitiera el desarrollo integral, pero no se hizo así y ni siquiera referencia hubo, y se dijo de dónde incluso, por aquello de la petición, se podía sacar el dinero. Pero no quieren la reconstrucción, sino el sometimiento. Por eso es injusto socialmente, también lo es, porque claro, no hubo idea, como decían, pues demuestra las prioridades. El presupuesto de egresos es una manera de la justicia distributiva del ingreso del país. Y entonces, ingreso que aportan todos los mexicanos, no es de Morena, no es del presidente de la República ni del Poder Ejecutivo, es de todos los mexicanos. Y vimos que no hay prioridad en lo de Acapulco. ¿En quién? En los más necesitados no hubo prioridad. Hoy por hoy los guerrerenses son los más necesitados y para ellos ni los miramos. No hubo prioridad tampoco en los jóvenes. Me dicen que hay la ampliación de becas. Sí, en efecto, aparece ahí el término a la hora que hablan de la ampliación, que uno pensaba que podríamos encontrar ahí otro tipo de prioridades. Solo se refiere a la de las becas, que claro que no estamos en contra de ello, pero sí hay un problema serio
de que no se encuentran a miles de beneficiarios. Para eso no hay ninguna consideración de recorte, sino al contrario de ampliación, y tiene que ver con una propuesta mucho más clientelar. Entonces no hay prioridad en lo de Acapulco, tampoco hay prioridad en los jóvenes. Fíjense, las universidades y los institutos politécnicos, las universidades tecnológicas y los politécnicos vinieron aquí, nos explicaron claramente de la necesidad que tenían de aumentar su presupuesto y nada les dimos, ni siquiera porque salen por estudiante. Hablaron de que salía 5,000 pesos en lugar de 18,000 como saldría en cualquier otra universidad, como sale en la UNAM. Nada los volteamos a ver. Lo que sí hubo es para el tema clientelar. No hubo tampoco, no fue prioritario la niñez. No lo es, señores, no lo es, aunque lo digan al principio. Por ahí hablan de la migración, de los niños migrantes, y no es verdad, porque los niños migrantes en el 2020 al 2021 habían 88,000 niños migrantes que pasaron por aquí, pero de enero del 22 y julio del 23 llevamos más de 118,000 niños, niñas y adolescentes que han pasado por aquí y que han encontrado realmente un abandono por parte de nuestro país. No ha sido una prioridad en la atención a niños, niñas, inmigrantes. Tampoco lo es, evidentemente, no hay prioridad en lo que significa en general en toda la política que tiene que ver con la infancia y con la adolescencia. Y particularmente en la educación inicial, en la primera infancia, que es fundamental. Tampoco hay vacunación. Claro que en salud es un drama de este país y dicho sea de paso, es una de las grandes deudas de estos 6 años, la falta de presupuesto y el abandono en que han dejado el sistema de salud. Incluso aun cuando le aumentan al IMSS, y nada más que le quitaron tanto al Seguro Popular, que es el colmo que estemos hablando de 3, 4 hospitales regionales y nada más, y de verdad es un presupuesto injusto socialmente hablando, porque le quita o no fortalece los institutos, por ejemplo, de pediatría, de cancerología. Eso es de una enorme crueldad. Y por si fuera poco, es vengativo de algo que podría no significar mucho en términos de presupuesto, pero claro que significa para el funcionamiento y para la operatividad del Poder Judicial, de la Federación, en donde le quitan en general 13,000 millones de pesos, pero además, aún así, establecen un 12º transitorio en el que señalan que no van a tocar los derechos de los trabajadores. Pues sí los tocaron, porque les están quitando esos fideicomisos. Y además, le quitan dinero, les parece muy superfluo, pues lo de los alimentos y la gasolina, pues para un tribunal, para tribunales de la Federación, pues no es un gasto superfluo el de la gasolina. Pero no hacen lo mismo con los secretarios de Estado. Es decir, sí mantienen los alimentos de un secretario de Estado de 18 millones de pesos, ¿no? Decían. 18 millones de pesos. Hacienda, por ejemplo, pero no, eso sí los mantienen. Privilegia al Poder Ejecutivo, quita al Poder Legislativo, quita al Poder Judicial y de esa manera pues se venga de un poder que ha sido libre. Ahora, que ha sido libre y autónomo frente al Poder Ejecutivo, sí. Y para colmo, le quita al Tribunal Electoral. Es increíble que en pleno año electoral, en la elección más grande que vamos a tener en la época moderna, al Tribunal Electoral le quitan dinero por los pretextos realmente totalmente superficiales y absurdos. ¿Cómo es posible que le quiten al Tribunal Electoral justamente en el año electoral? Que perdónenme, estamos viendo los problemas electorales desde ahorita. Desde ahorita lo estamos viendo. Todo el tiempo hay denuncias y a ellos les han quitado la parte del dinero, igual al propio Instituto Nacional Electoral. Y claro que es vengativo contra el INAI y contra los órganos autónomos, que además los ponen en la misma bolsa, como se decía el diputado Chertoriski, sin ninguna razón. Precisamente porque es un presupuesto que privilegia al gobierno y no al pueblo de México, porque es socialmente injusto y porque es vengativo, nosotros vamos a votar en contra. Gracias. Muchas gracias, diputada. Lleva récord, diputada. Ya sé.
Continuamos con la siguiente ronda de intervenciones, diputada secretaria. Claro que sí, presidente. Para abrir la siguiente ronda de intervenciones, es el turno para hablar a favor del dictamen del diputado Hamlet García Almaguer, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Muchas gracias, secretaria. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero, pues, y por supuesto al pueblo de México, primero felicitar al presidente de la comisión, el diputado Erasmo González, y a su equipo por la presentación de este proyecto de dictamen. Reconocer desde aquí, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los héroes de la Comisión Federal de Electricidad, que minuto a minuto están luchando, más de 2,000 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, por poner a Acapulco de pie. Si tuviéramos una empresa privada en lugar de una empresa pública, hubieran solicitado recursos multimillonarios por adelantado para dotar de energía a Acapulco. Y además las tarifas estarían por los cielos, como ha ocurrido con olas de calor en Europa, como ocurrió con la ola de frío en Texas y estados vecinos en la Unión Americana. En momentos de crisis, en momentos de catástrofes, se comprueba la importancia de tener soberanía energética, de tener una empresa como la Comisión Federal de Electricidad al servicio de las y los mexicanos. Decirle también a la ciudadanía que los ajustes inician por el propio Poder Legislativo. La Cámara de Diputados, conforme al proyecto que se está presentando, llevaría un ajuste de 937 millones de pesos, una reducción cercana al 10% del presupuesto. Y la Cámara de Senadores, una reducción del 7.6%. Es decir, no estamos ajustando el presupuesto de los órganos o ramos autónomos, ni de los otros poderes, sin antes tocar el propio del Poder Legislativo y en especial de la Cámara de Diputados. Es mayor el ajuste de la Cámara de Diputados que el del Senado de la República, por ejemplo. Tercero, está en la página 212 del dictamen, pero como siempre pues la oposición no lee los proyectos, la explicación de lo que ocurre con el Instituto Nacional Electoral. Ellos vinieron, estuvieron aquí, presentaron su proyecto y realizaron una distinción muy clara, donde incluyeron cerca de 3,600 millones de pesos de presupuesto precautorio. Es decir, es algo que hoy no necesitan porque no están dadas las condiciones para la ejecución de estas partidas. Entonces el ajuste por el que el Instituto Nacional Electoral pasaría de 37,000 a 32,000 millones en números redondos, se refiere evidentemente al presupuesto precautorio que en este momento jurídicamente no requieren, no necesitan, no hay ningún riesgo ni ninguna afectación sobre las elecciones del año 2024. De hecho, el presupuesto del INE pasa de 20,200 millones a 32,700. Son casi 13,000 millones de pesos más para organizar las elecciones del año 2024. Además, hablando del Poder Judicial Federal, hay buena fe de esta Cámara de Diputados, de esta mayoría parlamentaria de Morena y de esta Comisión de Presupuesto, porque estamos conscientes que a petición del presidente de la República, quien es, además de jefe de gobierno, jefe del Estado mexicano, se está desarrollando un diálogo entre los poderes. Y en medio de ese diálogo, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, por supuesto, convocado desde el Poder Ejecutivo, estamos actuando con buena fe en este análisis presupuestal. Y qué bueno que el presidente de la República, como jefe de Estado, convoque a este diálogo entre poderes, que además la Junta de Coordinación Política de esta Cámara respondió de inmediato con la firma de las y los jefes de bancada de la oposición. Cuarto, el presupuesto evidentemente tiene como función principal la redistribución, y eso queda claro con el incremento sustancial de los recursos para el bienestar, que pasan de 414,000 millones en 2023 a 543,933 millones para 2024, un incremento de 129,300 millones de pesos de un año a otro. Y esto explica también el éxito de la política social del presidente de la República. No son programas clientelares,
son derechos sociales que tienen como finalidad sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Y esto ha sido constatado por organismos internacionales, por el Coneval, por el INEGI, está funcionando y forma parte del plan de gobierno de la mayoría de Morena y de quienes acompañamos el proyecto de nación aquí en la Cámara de Diputados. Sobre las 18,000 impugnaciones, pues claro, va a haber litigiosidad en este proceso electoral. Se puede revisar el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Pleno, pero pues hay partidos que en este momento ya están haciendo uso del derecho a impugnar. Es el caso de Movimiento Ciudadano, que impugnó el acuerdo del INE para establecer la paridad en la postulación de gubernaturas para el año 2024. No le gustó a Movimiento Ciudadano que el instituto obligue a los partidos a postular 5 mujeres y 4 hombres a las gubernaturas del 2024. Por eso el 28 de octubre presentaron un recurso que va a resolver la Sala Superior, en donde, por cierto, en la página 48 de su demanda señalan que el principio de paridad que está en la Constitución no aplica para las gubernaturas, que solo aplica para las candidaturas que tienen que ver con ayuntamientos, con la composición de los órganos colegiados de los municipios. Será la Sala Superior la que resuelva este caso. No son 800,000 viviendas en Acapulco, son 800,000 habitantes, no son 800,000 viviendas. Sobre el artículo 73, qué bueno que estemos entrando a un debate también constitucional. La disposición es una norma habilitante, es una norma facultativa. De hecho, a veces perdemos de vista el apartado inicial de las normas, que en este caso señala lo siguiente. Dice la fracción octava: en materia de deuda pública, para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo podrá celebrar empréstitos. Esta no es una norma que haga alusión directamente al Poder Ejecutivo, ni a cómo va a gastar los recursos. Esta es una norma que se refiere a la habilitación del Poder Legislativo para dictar las bases sobre cómo va a ejecutarse ese gasto que proviene de los empréstitos. Y las normas no se pueden interpretar de manera aislada. El artículo 4, fracción cuarta de la Ley de Deuda Pública, establece lo siguiente: cuidar, está hablando aquí a la atribución ya del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda, cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades o empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago. Amplía el panorama la ley secundaria. No podemos darle una lectura tan restringida, porque, termino, diputado, es una interpretación conforme, es una interpretación sistemática, no aislada. Pero además, los criterios para la generación de riqueza también tienen que ver con la redistribución a partir de los programas sociales. O sea, esos 500,000 millones que están en la Secretaría del Bienestar, obviamente, dinamizan el mercado interno. Por eso hemos tenido un crecimiento en captación de IVA y de ISR. Y esa pues no es una doctrina nueva. Nos podemos ir a Keynes o nos podemos ir a cualquier economista, hasta los modernos, como Thomas Piketty, quien dice que para levantar la economía mundial hay que hacer asignaciones, aportaciones directas a través de pensiones universales. Por mi parte es todo, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.